Bien, muy buenos días a todos. El día de hoy me toca platicar con ustedes un poco acerca del tema de complicaciones microvasculares de diabetes. Como ya han venido viendo durante estos últimos días, la diabetes mellitus es una de las causas de complicaciones crónicas más frecuentes. Y si nos vamos, por ejemplo, a la causa de ceguera previsible más frecuente en México, diabetes es una de ellas. La causa de ceguera previsible más frecuente en México. La causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal en México es también diabetes. Entonces, en ese sentido, tenemos que concientizarnos de que la prevención es una parte importante. Y una de las cosas que se discutían en el video es esta parte del impacto del control metabólico y de la detección temprana sobre el riesgo de las complicaciones microvasculares. Ustedes todos los días, cuando estén, no sé si pudieran ponerse en silencio quien no esté hablando, y si desean preguntar algo, encantadísimo, pero mientras tanto pueden poner en silencio sus micrófonos. Les decía que ustedes en lo que hacen todos los días en la consulta, cuando ven a sus pacientes, pueden cambiarles el futuro. Y esta parte de cambiarles el futuro implica reducir los riesgos de las complicaciones. En algún momento existía un abordaje que era totalmente glucocéntrico hacia la parte de las complicaciones microvasculares. Hoy entendemos que la salud vascular, que es finalmente lo que estamos buscando en estos pacientes, va más allá del control glucémico y es multifactorial. Y entendemos que hay perfiles de riesgo vascular y seguramente platicaron ya con el doctor Rodríguez toda la parte de calculadores de riesgo, el manejo de la dislipidemia, el manejo del impacto del control glucémico, el impacto de la selección de los agentes antidiabéticos en los riesgos. Y me toca a mí platicar más de lo que hacemos en el día a día, de cómo voy a vigilar al paciente que llega conmigo al consultorio, qué presentaciones clínicas puede tener, qué debo hacer en ese checklist de cada vez que yo vea a un paciente con diabetes, que no se me olvide revisarle los pies, que no se me olvide cuando le toca su siguiente evaluación renal, que no se me olvide cuando le toca su siguiente evaluación oftalmológica, que no se me olvide si preguntarle o tamizarlo para saber si tiene neuropatía, que no se me olvide que hay cosas que el paciente puede tener como síntomas silentes y no manifestarlos de forma importante si no voy y le pregunto específicamente o si no voy y exploro específicamente eso. Eh, Voy a compartirles una presentación y después me voy a ir a una parte que creo que es una lectura obligada para todos ustedes. Ahí deben estar viendo ya mi pantalla, ¿es así? No, doctor, todavía no. Siempre sucede. La probé, les juro que la probé 5 minutos antes de empezar. Ya, ¿ahí Ya lo se ven? ve, doctor. Ok. Bien, ese es mi arroba de Twitter. Si quieren leer de vez en cuando alguna información interesante de endocrino y unos cuantos rants acerca de de medicina y pues por ahí pueden leerme. Y ahí está mi correo electrónico, estoy a sus órdenes. Ya me había presentado en algún momento con ustedes cuando empezó el curso. Soy Leonardo Mancillas, soy internista, soy endocrinólogo. Tengo una alta especialidad en diabetes y una alta especialidad en obesidad. Estoy a punto de terminar el doctorado, siempre más lento de lo que quisieras. Y me encargo de la clínica de diabetes y embarazo del hospital y me encargo de la clínica de nódulo tiroideo. Tengo el gusto de estar trabajando en el servicio desde hace 4 años. Anteriormente fui profesor también en la universidad, de 2006 al 2011. Entonces, bueno, he tenido el placer de participar con muchas generaciones de ustedes y de verdad es un gusto venir a platicar. Para transmitirles esa perspectiva clínica, creo que es interesante para todos nosotros como profesores, pero particularmente en esta ocasión donde ustedes están limitados en la exposición clínica.
Y entonces creo que tenemos una gran responsabilidad nosotros como maestros de transmitirles la importancia de este contacto clínico, de este seguimiento clínico, porque hoy ustedes no pueden ver lo que hacemos todos los días en el consultorio. Y hay que literalmente generar esa pasión para que cuando puedan ustedes exponerse realmente entiendan la relevancia de cada una de las acciones que van a tener con sus pacientes. Empiezo por recomendarles esta lectura. Y esta lectura es una lectura gratuita. Existe una versión acortada para aquellos que no quieran leer tanto, que se llama así, Abridged for Primary Care Standards of Medical Care in Diabetes, pero creo que vale la pena leerlo en extenso. La realidad es que es una lectura muy ligera, donde tiene las recomendaciones que se traducen en acciones clínicas. Y si quisiera que fueran a leerlo, está gratuito en la página del Diabetes Care. Esta es la referencia, este es el DOI, para aquellos que quieran tomarle el screenshot. Ahí está. Y si no, pueden simplemente buscar Microvascular Complications of Food Care, Standards of Medical Care in Diabetes, y les sale primero el del 2020, tienen que poner el de 2021 para ir a llegar a la actualización. Cada año, en diciembre, se publican estos estándares de cuidado médico en diabetes. Y de verdad, es una forma súper sencilla de mantenerse actualizado en una de las enfermedades con las que van a tener más contacto en la práctica clínica cotidiana. No importa si ustedes son reumatólogos, si son endocrinólogos, si son médicos de primer contacto, si deciden hacer ginecología, si deciden hacer trauma, los pacientes con diabetes van a llegar con ustedes. Y entender el tratamiento y las complicaciones y el cuidado del paciente con diabetes es súper relevante para la práctica clínica cotidiana, pero también para el cuidado de sus pacientes. Empiezo con estas recomendaciones y voy a analizar un par, por supuesto que hay más en el texto de lo que yo pueda venir a platicar con ustedes. No se trata de venir a dar una nueva clase, sino discutir la practicidad. Y aquí, por ejemplo, en la parte del tamizaje de la enfermedad renal crónica relacionada a la diabetes, es relevante porque se hacen dos recomendaciones que son muy sencillas. La primera de ellas es una recomendación relacionada a cada cuándo voy a buscarlo y en qué momento para el paciente que vive con diabetes. Y entonces, la primera es que vamos a hacer un tamizaje de albúmina urinaria y se hace la recomendación de algunos test. El que más pedimos nosotros, por ejemplo, es la relación albúmina-creatinina en una muestra aleatoria de orina. No tienes que colectar la orina de 24 horas y calculamos la tasa de filtrado glomerular. Y cuando hacemos esto por primera ocasión en el paciente que vive con diabetes tipo 1, es cuando ha cumplido 5 años del diagnóstico. ¿Alguien me puede decir por qué hasta después de 5 años del diagnóstico y en cambio en el paciente con diabetes tipo 2 en cualquier momento que se haya hecho el diagnóstico, a partir del momento que se hace el diagnóstico? Porque los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pues antes de manifestar la enfermedad como tal, empiezan a tener problemas de hipertensión aún sin darse cuenta. Entonces, como es un proceso evolutivo más largo, a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se les hace al momento para poder descartar cualquier daño y evitar que si ya hay daño, evitar que Que progrese. empeore. Y en el caso de la diabetes tipo 1, cuando se manifiesta, pues es donde va a comenzar ya la enfermedad como tal. Entonces hay menor riesgo de que ya se haya desarrollado una enfermedad renal. Así es. Totalmente de acuerdo con Antonio en ese sentido y quisiera añadir un poco más. La diabetes tipo 2 puede pasar silente durante un buen tiempo, no nada más desde la perspectiva de la tensión arterial, sino el paciente haber tenido hiperglucemia y hacerse el diagnóstico varios años después. En algún momento en México se hizo el estimado de cuánto tiempo pasaba el paciente con diabetes antes de ser
catalogado o diagnosticado con la diabetes y se estimaban 7 años en promedio. Creo que es algo realista. En algunas zonas de nuestro país, más o menos el 25% de los pacientes que se diagnostican con diabetes se diagnostican ya con alguna complicación. Y entonces eso es algo relevante. Tenemos que buscarlas, tenemos que tamizarlos desde el principio. Y la primera ocasión que evalúen al paciente con diabetes tipo 2, hay que buscar la enfermedad renal crónica. ¿Cómo estiman la tasa de filtrado glomerular? ¿Cómo se les ocurre que se pueda hacer esto? Con la creatinina 24 horas. Esa es una forma de hacerlo en una medición de la depuración de creatinina. Sin embargo, es una medición que implica varias acciones. Uno, la colección de la orina, que tiene que ser apropiada. Dos, en general, limitar al paciente. Ahorita en medio de la pandemia, pues no es gran problema que te quedes encerrado un día. Pero en forma usual, poner a alguien a recolectar orina de 24 horas es incómodo y es en general menos exacto, porque el paciente pierde una muestra, colectó de más, colectó de menos. Entonces utilizamos calculadoras para estimar la tasa de filtrado glomerular. Y en la tasa de filtrado glomerular se calcula con algunas variables. Les voy a subir después de la clase una formulita para calcularlo. Ustedes pueden buscar en cualquier calculadora médica de su teléfono, van a encontrar fórmulas para estimar la tasa de filtrado glomerular. La gran mayoría de ellas coinciden muy bien en estimar el filtrado y es importante calcularlo una vez que tienes al paciente. Una vez que tienes a ese paciente que tiene una albúmina urinaria con una relación de más de 300 miligramos por gramo de creatinina o que tiene una tasa de filtrado glomerular que ha caído por debajo de 60 mililitros minuto ajustados a 1.73 metros de superficie corporal, entonces la frecuencia, perdónenme, de monitoreo de estos pacientes debe ser más frecuente. Y entonces lo empezamos a hacer 2 veces al año. ¿Por qué? Porque vamos a guiar el tratamiento. Y entonces el tratamiento de estos pacientes, existe evidencia científica, grados de evidencia científica, como ya revisaron seguramente con René el día de ayer, para cada una de las intervenciones. Y aquí uno de los puntos más importantes en reducir la progresión de la enfermedad renal crónica en el paciente que vive con diabetes es optimizar el control metabólico, reducir la variabilidad y mejorar la hemoglobina glucosilada. Para los pacientes que viven con diabetes tipo 2 y que tienen enfermedad renal crónica, puede ser una alternativa en la elección de sus agentes hipoglucemiantes, la utilización de un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa. Ustedes seguramente ya revisaron con el doctor González algunos de estos. En México hay 3 disponibles, que es la empaglifosina, que es la dapaglifosina y la canaglifosina. Estos 3 agentes podrían tener un impacto en la velocidad de progresión de la nefropatía. Ustedes conocen que de forma inicial, después de dar uno de estos agentes, puede haber una pequeña caída en la función renal, pero el desenlace a largo plazo parece hacia la mejoría y hay múltiples vías por lo que esto sucede. Después, en aquellos pacientes que tienen la coincidencia del riesgo cardiovascular y la tasa de filtrado glomerular, pues también la utilización de ese agente en particular. Y en pacientes que tienen un riesgo incrementado, no nada más de falla cardíaca, sino de riesgo macrovascular, también podría elegirse un agonista del receptor de GLP-1 de los que han demostrado reducir estos eventos. ¿Cuáles están disponibles? Bueno, pues ustedes conocen liraglutida, que el estudio líder demostró esta parte de la reducción de eventos macrovasculares y de la albuminuria. La dulaglutida, que no tiene indicación de prevención cardiovascular al día de hoy, pero que tiene el estudio de seguridad cardiovascular que demostró también una reducción de riesgo.
y semaglutida, que en su fase de desarrollo también mostró esto. Hay otros agentes como lixisenatide, que demostró seguridad cardiovascular, pero no beneficio. Y entonces ahí empezamos a conocer toda esta parte de la evidencia científica y la selección de agentes que van a ir mandando, por supuesto, su práctica. De acuerdo que lo primero es que el paciente tenga acceso y seguramente hay intervenciones de estas que pueden ser costosas de forma directa para algunos pacientes y ahí habría que priorizar el control glucémico sobre la selección del tipo de agente. Si mi paciente no puede costear una terapia de estas, lo más importante es llevarlo al mejor control glucémico con las herramientas que tenga disponibles, que pueden ser desde la metformina, las sulfonilureas y las insulinas humanas, hasta estos medicamentos más recientes como son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa o los agonistas de receptor de GLP-1 o las insulinas de nueva generación. Definitivamente, eh, como les decía al principio, hemos dejado de ver a la diabetes como esa enfermedad glucocéntrica. Y hoy es tan importante, entendemos que es tan importante reducir, como decía Antonio en su participación hace ratito, la presión arterial en el paciente que vive con diabetes, optimizar ese control, que puede tener un impacto en la velocidad de progresión de la nefropatía. En aquel paciente que tiene ya nefropatía, bueno, pues hay que seleccionar apropiadamente los agentes para la hipertensión. El bloqueo del sistema renina-angiotensina es uno de los eh, pilares, terapias pivote para la selección de agentes antihipertensivos para este paciente, las intervenciones nutricionales y cada una de, no me voy a detener así muchísimo porque luego no vamos a poder revisar los casos, pero sí quiero que le den una revisadita a estas guías. Están, como les decía, sumamente prácticas con recomendaciones muy puntuales. Hablan también de una decisión importante, sobre todo cuando soy un médico de primer contacto, me encargo de ver pacientes con diabetes. ¿Cuándo puedo referir a mi paciente? ¿Cuándo el paciente requiere una intervención más allá de lo que esté en mis capacidades? ¿Y cuáles son las cosas que yo debo hacer? Entonces, aquí hablan de esta graduación de la enfermedad renal crónica y cuándo es que yo debo tratar, cuándo es que debo tratar de forma intensiva, cuándo es que debo empezar a referir a los pacientes. Entonces, igual, échenle un ojito a esta gráfica. Recuerden que en la selección de los objetivos de tratamiento del paciente que vive con diabetes, no, no hay una meta universal. Habrá, por ejemplo, todos estos factores que tienen ahora en su pantalla que van a estar influyendo en qué tan estricto debo ser con el control glucémico. Y algunos de los más fáciles de ejemplificar es el paciente que tiene, por ejemplo, una neoplasia terminal y que tiene diabetes. Uno de los casos de neoplasias asociadas a diabetes sería, por ejemplo, el cáncer de páncreas. Tengo a alguien con cáncer de páncreas que está en un estadio avanzado, que tiene una esperanza de vida de ahora 3, 6, 7 meses. Bueno, la realidad es que en ese paciente llevarlo a un control muy estricto de la diabetes puede tener implicaciones de costo, de calidad de vida, de riesgo de hipoglucemias y no mejorar su esperanza de vida. Entonces, en ese paciente debo ser menos estricto en el control. Si por el contrario tengo un paciente que esté recién diagnosticado, que vive con diabetes a los 30 años, que tiene una esperanza de vida larga, que no tiene comorbilidades importantes, que está bien motivado para el autocuidado, bueno, en ese paciente debo ser más estricto en la meta de hemoglobina glucosilada. Y lo mismo sucede en cuanto
ponemos las opciones de tratamiento enfrente de nuestro paciente. Hace un par de días platicaba con un paciente que vive con diabetes tipo 2 y tiene infección por VIH, está en muy buen control de ambas cosas hasta hace 5 meses cuando perdió su trabajo anterior y ahora está en un trabajo nuevo donde ya no es algo ejecutivo, sino algo operativo, entonces pues, trabaja ahora 12, 13 horas al día y empezó a disminuir su adherencia al plan de alimentación, empezó a disminuir su adherencia a los monitoreos. Y bueno, pues en este paciente, al día de hoy, su sistema de soporte y su sistema de recursos es menos claro. Entonces, al estar más limitado, su objetivo, que antes era el 6.5 de hemoglobina glucosilada, probablemente lo llevemos al 7 a 8 para tenerlo en un control apropiado hasta que el paciente pueda tener un mejor cuidado. Entonces, individualizar esa parte del cuidado es súper importante. Si tú en quién es su paciente, para entonces poner las metas. Y comunicarse con el paciente es súper, súper importante. Me voy nada más a darles una pasadita sobre las recomendaciones de retinopatía. Estas son las últimas 2 diapos que tengo del artículo, pero quiero mostrarles que es exactamente el mismo esquema. Se hacen las recomendaciones, se gradúan en cuanto a la calidad de la evidencia y aquí quería resaltarles que también para la retinopatía el control metabólico va más allá del control de la glucosa. Hablan de la optimización del control glucémico y también de la optimización de la presión arterial y de otros factores de riesgo vascular como son la dislipidemia para reducir la velocidad de progresión. Hacen después recomendaciones en cuanto al screening. Y pues un poquito como veíamos inicialmente, se hace lo mismo para el tamizaje de la retinopatía. El paciente con diabetes tipo 1 tiene una evaluación inicial y en los primeros 5 años, y el paciente con diabetes tipo 2, pues hay que hacerlo de inmediato. Y la primera evaluación se recomienda que sea una evaluación con dilatación para evaluar todas las posibilidades que puede tener nuestro paciente de complicaciones. Y me voy directamente al caso. El caso 1 es una mujer de 30 años de edad que vive con diabetes desde los 6 años. Tiene al día de hoy, al momento que se prepara esta diapositiva, 24 años viviendo con diabetes, utiliza un análogo de insulina de larga acción, es insulina glargina con una concentración de 100 unidades por mililitro e insulina Lispro 6 unidades por comida. Su control metabólico no había sido óptimo en los últimos 4 años, andaba en hemoglobinas de 8.3 y sin cuidados preconcepción, se embarazó y está en la semana 24. Les llama por presentar de forma súbita una pérdida de visión, un oscurecimiento en la visión en el ojo izquierdo. ¿Qué pensarían de esta paciente? ¿Prefieren que diga un nombre o el primero que abre el micrófono? Pues es una retinopatía diabética asociada a diabetes gestacional. Bien, me regreso un poquito a este comentario. Es importante en la clasificación de la diabetes entender que esta paciente no tiene diabetes gestacional. Esta paciente tiene diabetes tipo 1 y hoy está cursando un embarazo y el embarazo es una de las causas de proliferación vascular y de riesgo para hacer complicaciones microvasculares de progresión de la enfermedad diabética del ojo. Entonces, en la clasificación, si yo les preguntara en un examen o van a hacer el examen nacional de residencias y viene un caso como este y les preguntan qué tipo de diabetes tiene, no se pone diabetes gestacional. La paciente tiene diabetes tipo 1 y está cursando con un embarazo. ¿Ok? Perdón, adelante, te interrumpí. Síguele. No, pues me equivoqué, pero No, pues no, no, no. De eso se trata de enriquecer esto. ¿Qué más ibas a decir?
Pues eso que, o sea, si fuera una diabetes gestacional, esta está asociada, o sea, se sabe que la diabetes gestacional pues puede exacerbar una retinopatía que ya está o puede acelerar el progreso de una que todos en un paciente en la que todavía no se desarrolla, pero que por lo general no ocupan un tratamiento muy severo porque, o sea, cuando se acaba la diabetes gestacional, cuando se resuelve, por lo general también la retinopatía que llegó con ella también se resuelve. Ok. Igual, creo que ahí el punto es el concepto de qué problema diagnóstico tiene la paciente. En general, la diabetes gestacional no cursa con complicaciones microvasculares, como bien decías, pero esta paciente no tiene diabetes gestacional. Esta paciente tiene diabetes tipo 1, tiene 24 años viviendo con diabetes tipo 1 y por lo tanto seguramente ya tenía algo de enfermedad microvascular. ¿Qué puede pasarle al ojo? Bueno, pueden pasarle cataratas, pueden pasar enfermedades autoinmunes concomitantes en alguien con diabetes tipo 1, como la iriditis recurrente, puede tener una hemorragia vítrea, puede tener edema macular, puede tener retinopatía proliferativa, puede tener retinopatía no proliferativa, puede asociarse la diabetes con glaucoma. La presentación de esta paciente, ¿en qué les haría pensar que de todas estas, cuál sería la más probable? Una Una hemorragia vítrea. Una hemorragia vítrea fue algo súbito, la paciente tiene alguno de los factores de riesgo y yéndonos a ver esta parte de los factores de riesgo, Doctor, ¿cuál? Sí, tengo una duda. ¿Y cómo lo podríamos distinguir de una amaurosis fugaz? la maurosis fugaz se recupera, la paciente no se ha recuperado al momento actual. Es cierto que hay algunas otras manifestaciones que pueden acompañar a la maurosis fugaz. Puede haber tenido datos de embolismo en algún otro sitio, por ejemplo, pero típicamente es un evento transitorio, se recupera y entonces vas a buscar los datos de embolismo. En el caso de la hemorragia, el paciente típicamente te describe, oye, se oscureció todo esto, y después por gravedad la hemorragia puede ir cayendo y el paciente describe un telón. Oye, esto se está acomodando. Hay quien te describe que está viendo una gotita salir del vaso sanguíneo y es para ellos muy angustiante cuando presentan un evento como estos, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Esta- Bien, ¿qué factores de riesgo identifican en esta paciente? Hemoglobina glucosilada al 8.3. Un mal control metabólico, definitivamente. ¿Qué otros? Embarazo. El El embarazo. embarazo, definitivamente. ¿Qué otros? Larga duración. La muy larga duración de la enfermedad. Entonces, esta paciente tiene al menos esos tres. Alguien que tiene otras complicaciones microvasculares, como puede ser la dislipidemia, perdón, la nefropatía o la neuropatía, definitivamente puede tener más riesgo de tener enfermedad vascular en el ojo. Recuerden que la microangiopatía de la diabetes es una enfermedad sistémica en la que vemos las complicaciones en algunos órganos en particular, pero no es que el daño solamente vaya a ocurrir en la retina o el daño solamente vaya a ocurrir en el nervio o el daño solamente vaya a ocurrir en el riñón. Estos son vasos terminales que tienen un mayor riesgo de observarse las complicaciones. Si su paciente tiene factores de riesgo macrovascular, como son la dislipidemia y la hipertensión, por supuesto que también puede tener mayor probabilidad de desarrollar estas complicaciones. Doctor, Sí, y por ejemplo, en este caso, digamos, suponiendo que la retinopatía es de reciente diagnóstico, de reciente, como que, no sé cómo decirlo, como nacimiento, pero en este caso, aunque la paciente no sea una paciente de diabetes gestacional, aún así el embarazo puede agravar la evolución de la retinopatía.
De hecho, es muy raro que la diabetes gestacional desarrolle complicaciones microvasculares. Quiero que se les grabe. El riesgo de la diabetes gestacional en general está como predictor de diabetes, de desarrollo de franca diabetes. La diabetes gestacional es la diabetes que inicia en el embarazo o se detecta por primera ocasión en el embarazo. Los casos de diabetes pregestacional, el embarazo es un factor de riesgo para que progresen las complicaciones microvasculares. ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. A la orden. Entonces, bueno, ya hablábamos de esto, yo creo que no me detengo en esta pregunta. Y ya hablábamos también de los momentos en los que hay que hacer la revisión y cuáles son las pruebas de rastreo. Definitivamente, la primera evaluación es mucho mejor que sea o por un método automatizado con dilatación, como los que se utilizan en algunas clínicas de diabetes, donde a partir de forma remota el paciente se le dilata, se hace una fundoscopía automatizada y un oftalmólogo en otro sitio está revisando las imágenes. Cuando detecta a alguien de riesgo, lo citan a una revisión o una revisión oftalmológica, que es el escenario ideal si ustedes tienen acceso, si su paciente y ustedes tienen acceso a una revisión física. Bueno, pues se puede extender esto, medirle la presión ocular, hacer la fundoscopía, revisar la parte que no nada más la retina, sino la salud ocular global. En pacientes con diabetes tipo 1 es importante tamizar para ver si tienen Sjögren, por ejemplo, si tienen datos de iriditis, y entonces eso no se ve en una visión por una cámara automatizada. Entonces, definitivamente hay que tratar de que sea física, la primera, física presencial, pues la primera evaluación. Así se ve una hemorragia vítrea. Sé que aquí en una fotografía no se ve tan impresionante como se ve en la vida real, pero sí es importante que reconozcan desde la descripción clínica que les decía de qué es lo que el paciente puede sentir, cómo se presenta. A veces el paciente lo asocia con alguna valsalva, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? El embarazo me dio estreñimiento, he estado pujando mucho, estaba en el sanitario y ¡pop! Se me oscureció la visión. O el paciente que se dedica a hacer trabajo físico, hice algún esfuerzo fuera de lo usual, cargué algo muy pesado y ¡pop! Perdí la visión de forma súbita. Entonces, tratar de correlacionar esto con la clínica es importante. ¿Qué se hace con estos pacientes? Bueno, la parte del control metabólico crónico es importante, la parte del control de los factores de riesgo vascular es importante. El tratamiento, la mayoría de las veces de forma inicial es conservador. El paciente hay que evitar que haga valsalvas, laxarlo, mejorar el control metabólico, ponerlo en reposo, elevar la cabeza, la evaluación oftalmológica, ver que no tenga necesidad de una inyección inmediata de antiangiogénicos. Los antiangiogénicos en el embarazo no van muy bien, puede ser que tengan que dar algunos disparos de láser para pegar la retina y tratar de limitar el sangrado. Si hay un vaso que esté activamente sangrando, a veces lo tienen que ir a fulgurar. Entonces es algo que en general las medidas iniciales las pueden dar ustedes, pedirle al paciente que esté en reposo, que eleve la cabeza, que no puje, y que vea al oftalmólogo. Y el oftalmólogo se encargará de esta parte del manejo agudo. ¿De acuerdo? Un hombre de 58 años de edad que tiene 15 años con diabetes tipo 2, tiene 20 años con hipertensión y hace poco se le diagnosticó dislipidemia. Tiene historia, perdón, tiene historia familiar de complicaciones de diabetes. Su padre falleció por enfermedad renal crónica terminal y tiene desde hace algunos meses taquicardia en reposo, palpitaciones, palidez, astenia, adinamia, náusea que ha ido empeorando y prurito generalizado.
El paciente utiliza hipoglucemiantes orales. Se le propuso durante mucho tiempo el tratamiento con insulina por descontrol y no lo aceptó. Y ahora, de forma reciente, ha tenido episodios repetidos de hipoglucemia sin haber modificado el uso de sus hipoglucemiantes orales. Sigue con una dosis de una combinación de relación de dosis fija de metformina y sulfonilureas. ¿Qué pensarían con este paciente? ¿Cuál sería su probabilidad diagnóstica más probable? Pues, tiene una Insuficiencia neuropatía renal. autónoma probablemente y aparte problema o hepático o renal o algo relacionado a la hipoglucemia por las sulfonilureas. Hepático o renal. Renal, Está ¿no? Por bien. el antecedente genético. O sea, aumenta 4 veces la posibilidad si tienes un pariente de primer grado Así que, es. que padeció enfermedad renal terminal. Existe esta agregación familiar para las complicaciones microvasculares, particularmente para la nefropatía. Hay incluso algunos genes de riesgo que se han evaluado. Definitivamente ese es uno de los factores, la larga evolución, el mal control metabólico, y el cuadro clínico. Y el cuadro clínico habla de, me regreso un poquito para que lo veamos, la taquicardia en reposo, la palidez, la astenia y la adinamia, ¿les suena como anemia? Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces este paciente seguramente está desarrollando anemia por la disminución de la producción de eritropoyetina en aquel paciente que está disminuyendo su masa renal, la náusea y el prurito generalizado en general se empiezan a ver en aquellos pacientes que tienen ya elevación de azoados, que tienen creatinina alta, que tienen nitrógeno de la urea elevado. Y los episodios de hipoglucemia se presentan generalmente por dos razones. Uno, en el riñón hay insulinasas que se encargan de destruir la insulina y si está disminuyendo su masa renal, definitivamente puede favorecer la hipoglucemia. Hay pacientes que entran en un autocontrol de la diabetes en cuanto empiezan a progresar la falla renal. Y si este paciente está usando sulfonilureas de las que tienen depuración renal, van a durar más tiempo en la circulación. Y entonces, entre la reducción del apetito, la reducción de la masa renal y la prolongación de la vida media de las sulfonilureas, es posible que este paciente desarrolle hipoglucemias repetidas. Y entonces, este paciente tiene síndrome anémico, es muy probable que tenga nefropatía diabética y pues tiene estos otros factores de riesgo macrovascular que ya habíamos evaluado. Me regreso aquí nada más resaltar lo que ya habían dicho de importancia de la predisposición genética. El paciente tiene la historia familiar, tiene hipertensión de larga evolución, tiene dislipidemia, tiene un mal control glucémico y hay otras cosas que son de riesgo. Hay algunas etnias que tenemos más riesgo para desarrollar complicaciones microvasculares, particularmente nefropatía, y hay otros factores modificables que podríamos ayudar, como el tabaquismo. Aquellos pacientes que tienen tabaquismo tienen mayor probabilidad de desarrollar también complicaciones microvasculares. La historia natural, eh, muchos pacientes pasan sin detectarse en este tiempo, donde la hiperfiltración puede ser la única manifestación y nuestro paciente ni nosotros nos damos cuenta. Pero podemos detectar a los pacientes aquí y tratar a los pacientes una vez que tienen albuminuria y reducir esa probabilidad de progresión. A veces la albuminuria se presenta cuando hay algún otro factor, que el paciente tiene fiebre o que el paciente hizo ejercicio, entonces se descubre la albuminuria. Existen, por ejemplo, algunas pruebas que hacen los nefrólogos de albuminuria inducida por ejercicio para algunos estudios de investigación. La realidad es que nosotros quisiéramos detectar a los pacientes cuando tienen una albuminuria reversible o microalbuminuria, tratar todos los factores de riesgo y tratar de reducir esa velocidad de progresión. ¿Okay? Aquí ya no me regreso, ya habíamos visto las recomendaciones.
es súper importante, súper importante que en los expedientes de sus pacientes con diabetes tengan como una checklist de lo que tienen que evaluarles y que no se vaya su paciente sin que al haber recibido la creatinina ustedes calculen su tasa de filtrado glomerular. Al haber pasado un año de su último tamizaje normal de albuminuria, creatinina, pues lo repitan para saber si mi paciente va progresando. Si mi paciente tuvo ya microalbuminuria y le hice una maniobra terapéutica, es también súper importante darle seguimiento, no nada más darle el IECA o el ARA2 y ver no evaluar la progresión de esto, ¿no? Ya habíamos visto la parte de las complicaciones, pero bueno, cuando la función renal va cayendo, es más probable que los pacientes desarrollen hipertensión o que sea más difícil de controlar. Cuando el paciente ya no puede depurar líquido, pues empieza a hacer edema. Cuando tiene proteinuria importante, hace nefrosis y entonces el edema empeora. Hay cambios en el peso de forma importante. El paciente hace retención de líquidos, puede hacer anomalías en los electrolitos que incluso le pueden poner en peligro la vida, incluyendo hipercalemia, y esa es una de las cosas que tenemos que monitorizar. El paciente puede hacer acidosis metabólica y esa acidosis metabólica ponerlo en riesgo. Hay que evaluar para saber si puedo seguir utilizando algunos fármacos, incluyendo la metformina, cuando ha caído la función renal de forma importante. El paciente puede ser que tenga la necesidad de recibir tratamiento con hierro. Y en algunos casos seleccionados requerir incluso hemotransfusiones y puede hacer enfermedad metabólica ósea. Una de las cosas que seguramente van a discutir con el doctor Pedro García cuando vean esta parte de calcio es la enfermedad metabólica ósea relacionada a la insuficiencia renal, donde tenemos que mantener un producto calcio-fósforo apropiado para evitar que nuestro paciente tenga más riesgo cardiovascular, disminuir el riesgo de anomalías, incluyendo hiperparatiroidismo secundario y el mayor riesgo de fracturas, tumores óseos, pardos, etcétera. Y les decía que hay algunos factores que influyen en la excreción de la albúmina. Hay algunos fisiológicos como el ejercicio. Es importante que si van a tamizar a una paciente que está en edad reproductiva, que no se haga alrededor del periodo menstrual porque puede estar contaminado con sangre en la muestra y dar un falso positivo. En el embarazo, incremento de flujo puede incrementar la albuminuria y ser totalmente reversible. Por supuesto, las infecciones al haber un exudado que pasa hacia la orina, un exudado inflamatorio que pasa hacia la orina puede incrementar la proteinuria. Datos de emergencia hipertensiva pueden empeorar de forma aguda la proteinuria, como puede ser en el caso de un paciente hipertenso que tiene una emergencia, y la falla cardíaca puede también incrementarlo. Recuerden que hay que ver la consistencia y la presencia de las microalbuminurias, hacer una prueba confirmatoria si es que su paciente hizo una elevación y luego se normalizó, estar más pendientes de hacer los tamizajes de forma más frecuente, porque puede después desencadenarse. Aquí puede haber sido por ejemplo, un día que hizo ejercicio o un día que tuvo fiebre, pero cuando se hace permanente, bueno, eso se confirma la microalbuminuria y deberíamos tratar. ¿Qué haríamos con este paciente? Bueno, habría que estadificarlo, ver dónde está. Por lo pronto parece tener ya síndrome anémico y parece tener datos de azotemia. Entonces, pues este paciente seguramente va a caer en un estadio que sería
4 o 5, donde tiene ya una falla renal que requiere terapia sustitutiva o que está severamente afectado, seguramente vamos a tener que estadificarlo y referirlo, además de controlar todos los demás factores. Hay que, en este paciente, recordar que deberíamos pasarlo a una terapia más segura. La insulina, si bien se asocia con hipoglucemias, es mucho más titulable en cuanto a los ajustes que podemos hacer, controlar los otros factores de riesgo vascular, incluyendo la presión arterial, controlar la dieta, disminuir el consumo de proteínas, disminuir el consumo de sodio y en su caso, de forma ideal, alguien que no tuviera otras complicaciones y que tuviera acceso, darle la oportunidad de un trasplante renal, si no es posible, bueno, evaluar la terapia sustitutiva con hemodiálisis, diálisis peritoneal continua ambulatoria, etcétera. Bien, quiero, antes de terminar esto, platicarles un poquito del cuidado del pie en el paciente con diabetes. Lo van a ver en cirugía. Hay una clínica, una excelente clínica de pie diabético y gente experta en el tratamiento del paciente que vive con diabetes. Pero quiero contarles un caso que vi hace ya 20 años. Estaba yo haciendo la residencia de endocrino y es uno de los casos que más me han impactado en la parte del interrogatorio y el trato con el paciente. Un paciente que trabajaba enfrente del hospital del Instituto Nacional de Nutrición, tenía un restaurantito ahí enfrente del hospital y lo conocíamos muchos de nosotros porque como en todos los hospitales académicos siempre hay un lugar donde ir a comer con los amigos. Y era un lugar que visitábamos con mucha frecuencia. Y este paciente tenía diabetes. Ah, me tocó que fuera paciente de mi consulta en la especialidad y pues por la confianza que se había generado, iba de repente cuando necesitaba una prescripción o cuando tenía alguna urgencia, llegaba directamente sin cita a mi oficina. Y en esa ocasión llegó este, con una cara de muy asustado. Tenía más o menos para ese entonces 18 o 20 años con diabetes, tenía neuropatía periférica, tenía neuropatía autonómica, tenía retinopatía no proliferativa, había tenido enfermedad macrovascular, estaba revascularizado, pero pues probaba casi todas las cosas que estaban en el restaurante y comía todo el santo día. Era muy difícil de controlar su glucosa. Hemoglobinas probablemente alrededor de 9 siempre, en el mejor de los escenarios. Y ese día llegó muy asustado porque mientras estaba abrochando el cinto, hizo un esfuerzo, se paró de puntas y escuchó un crujido hacia sus pies. Y no sintió dolor, no sintió nada. Simplemente el arco del pie se le había caído y el pie estaba en cuna ahora. Esta es una neuroartropatía de Charcot y esto fue un Charcot agudo. El paciente tuvo una fractura por estrés al pararse de puntas. Literalmente los huesos del pie se fracturaron y se hizo un pie que quedó en cuna. Cuando me platicó el evento y que no había tenido dolor, realmente no me imaginé la magnitud hasta que se quitó el zapato. Y el pie estaba deformado, no tenía dolor, todavía había zonas que crepitaban. Así de importante puede ser la neuropatía. Este paciente, por supuesto que no era el mejor paciente y tratábamos de educarlo siempre, pero nunca dejen que se vaya un paciente del consultorio sin haberle revisado los pies. Tengan monofilamentos. Revisen si su paciente tiene neuropatía. Si tiene neuropatía, hay que darles instrucciones de cuidado para reducir el riesgo de que tengan lesiones.
que todos los días, antes de ponerse los zapatos, revisen que no haya objetos extraños, que no haya una piedra en el zapato, que no haya otras cosas para que no se vayan a lesionar. Van a ver por ahí gente que ha tenido lesiones porque se encajaron un clavo y no se dan cuenta hasta que se quitan el zapato en las noches. Hay pacientes que tienen tanta neuropatía que no pueden subir los escalones porque no saben dónde está su pie y tienen que voltear a verlo. La prevención de las complicaciones en el pie diabético son súper importantes. El uso de un calzado apropiado, el que usen un calzado que no los apriete, que no tenga costuras, el que tengan la revisión cotidiana de los pies. Si su paciente tiene retinopatía y no puede verse los pies, que se apoye en alguien para que le ayude a revisarlo y detectar lesiones de forma temprana. Recuerden que no hay una fascia que vaya a cortar una infección que empieza en el pie. Y entonces la velocidad de progresión de una infección que empezó en un dedo puede llegar en 2 días, en un día, a la rodilla. Y su paciente, de haber tenido una osteomielitis limitada, tener una gangrena gaseosa que implique una desarticulación alta. Entonces es sumamente importante la educación. Y una cosa que les va a tomar 3 minutos, 5 minutos. Y cuando lo hacen de forma rutinaria, todavía menos, en la revisión de los pies de sus pacientes con diabetes. Informen a sus pacientes, ayúdenlos a prevenir estas cosas. Parece algo relativamente sencillo y que todos los pacientes deben saber cómo cortarse las uñas, por ejemplo. Pero cuando detecten a alguien que está cortando las uñas de sus pies, que vive con diabetes y que está cortando las uñas de sus pies de forma curva y que está escarbando todos los días porque tiene una uña encarnada, bueno, pues ese paciente requiere educación para dejar crecer la uña de forma apropiada, para reducir el riesgo de tener lesiones. Esas son vías de entrada de infecciones. Si su paciente tiene onicomicosis, traten la onicomicosis. Es también una vía de entrada de infecciones. Y a lo mejor suena ahora como algo que puede ser sobredimensionado, pero la prevención es la intervención más económica que existe. La educación es la intervención más económica que existe. Hay zapatos apropiados muy económicos y hay zapatos carísimos que tienen costuras por todas partes y que le hacen daño a sus pacientes. Entonces, ayúdenlos a escoger bien el calzado, revísenlo, véanlo, y que su paciente, que sea tal la rutina de la revisión, que cuando su paciente se vaya del consultorio y a ustedes se les olvide por alguna razón revisarle los pies, les tenga que preguntar, doctor, ¿y hoy no me va a revisar los pies? Ese sería como que el escenario ideal. Bien, tenemos 4 minutos para preguntas. Doctor, Sí. yo, ah, yo tengo una pregunta en cuestión de, como en el caso que nos mencionó, cuando el paciente ya tiene esa artropatía de Charcot, ¿qué Ajá. se le hace? ¿Se le trata o se le hace un tratamiento? Hay tratamientos ortopédicos y tratamientos de prevención de lesión secundaria. Los tratamientos ortopédicos en general son férulas de contacto total, donde distribuyes la carga para que el paciente no tenga nuevamente esas fracturas. Hay unas botas que literalmente les quitan la gravedad y la transfieren hacia la parte alta de las extremidades. Desafortunadamente, pues esto implica acceso. Es poco probable que pacientes que no tienen acceso a esta parte de intervención se haga, y la mayoría terminan teniendo estas como sandalias de plantillas hechas a la medida, donde distribuyes la carga en el pie, pero no la descargas en la rodilla. Hay muchas técnicas ortopédicas, seguramente lo van a revisar cuando pasen por ortopedia. Hay excelentes ortopedistas aquí, expertos en esta parte de manejo de la neuroartropatía del pie y el tobillo del paciente que vive con diabetes, pero en general son tratamientos ortopédicos y de prevención secundaria. Había alguien, Daniela, que levantó la mano. Daniela. Sí. Sí, doctor. Sí. ¿Cómo describiría un zapato apropiado para estas personas? En general, un zapato que no tenga presión.
un zapato cerrado que evite lesiones. Si su paciente usa un zapato abierto, tiene mayor probabilidad de lo que le pasa a todos ustedes cuando se levantan en la noche y chocan con el pie en la esquina de la cama. Bueno, si eso le pasa a un paciente con diabetes y neuroartropatía y se fractura, no se da cuenta hasta que tiene el dedo morado el día siguiente. Entonces, los zapatos cerrados son súper importantes. No andar descalzos en la casa. Revisar que no tenga costuras adentro, que sea lo suficientemente firme para evitar lesiones, que no haga contacto con la parte superior del pie. Hay zapatos que son sumamente bajos y entonces resulta que su paciente tiene lesiones en la parte superior del pie por fricción, que no tenga tampoco demasiado amplio porque la fricción puede dar también lesiones. Se le recomienda a los pacientes que cambien su zapato de forma, que no usen el mismo zapato todos los días o todo el día cuando son pacientes, no sé, un maestro que tiene turno en la mañana, turno en la tarde y turno en la noche. Bueno, usa un zapato para la mañana, un zapato para media día y otro zapato para la tarde, para que cambien tus puntos de apoyo y que no sea siempre el mismo y no te hagas una callosidad o no te hagas una úlcera por presión, ¿no? Son una de tantas recomendaciones. Rubén. Sí, doctor. Por ejemplo, en el caso de diagnóstico, Ujú. ¿qué sería más correcto? ¿Llamarlo retinopatía diabética proliferativa o hemorragia vítrea? En este caso, el